La Unión Europea es el chivo expiatorio perfecto. Cuando las cosas van bien en un país miembro, los gobiernos nacionales sacan pecho, pero cuando las cosas van mal, la culpa es de Europa. Y ojo, porque esto se aplica tanto a los de derechas como a los de izquierdas. Durante estos días de cuarentena y coronavirus, todos hemos oído la misma queja. ¿Cómo es posible que la Unión Europea no haya hecho nada para ayudar en esta crisis? Y la auténtica pregunta es... ¿y qué podía hacer? Lo digo en serio, pensadlo por un momento. Por ejemplo, los presupuestos de sanidad son competencia nacional. Y lo mismo pasa con los sistemas sanitarios. Mucha gente piensa que toda Europa tiene un sistema de salud completamente público, pero no es cierto. En realidad, existen dos grandes modelos de sanidad, el modelo Bismarck y el modelo Beveridge. El modelo Bismarck está basado en agencias de seguros públicas y privadas. Por ejemplo, yo vivo en República Checa, en Praga. Yo tengo que elegir una compañía de seguros. El precio está regulado por el Estado, eso sí, pero si mañana yo tengo un problema, puedo elegir un hospital privado y mi seguro cubre todo el tratamiento o al menos una parte. Eso es el sistema Bismarck. Sin embargo, si viviera en España, el Estado cubriría todo el tratamiento y no podría elegir hospital. Esto es porque en España, al igual que en otros países, tienen un modelo Beveridge, que está basado en el modelo británico. Y lo mismo pasa con el presupuesto de sanidad. Por ejemplo, en Alemania tienen 24 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. En España son 9,7 camas y en Finlandia 6,1. Pero no solo eso, a ver, ¿cuáles son las principales medidas para luchar contra el SARS coronavirus 2? Seguro que todos ya sois expertos en todas y cada una de ellas, porque las estamos viendo en directo. Cuarentenas, confinamientos, coordinar a la policía, cerrar fronteras... Pues bien, todo esto son políticas nacionales. Es más, donde sí tiene un papel Europa es en las recomendaciones, y ya podéis ver el caso que hacen algunos países miembros, como por ejemplo España. Las marchas del 8M se celebraron en contra del criterio de la Agencia Europea. Sin embargo, hay una cosa en la que la Unión Europea sí puede ayudar, y eso es la economía. Y no creáis que es poca cosa. Veréis, nadie sabe cómo será el mundo tras la crisis del coronavirus, pero hay una cosa que está muy clara. Vamos a sufrir una recesión de proporciones nachovidalianas. Hemos paralizado todo nuestro tejido productivo por varias semanas. Muchas empresas que ya estaban entre la espada y la pared van a tener que echar el cierre, y eso significa miles de trabajadores en el paro. Siento decíroslo, pero nos espera un año muy, pero que muy malo. Y no solo en España o en Europa, sino en prácticamente todo el mundo. Coronavirus. Un número récord americano se registra como desempleado. Y como os podéis imaginar, los gobiernos van a tener que sacar planes de ayuda, líneas de crédito para empresas, exenciones de impuestos o directamente subvenciones. Algunos países, como por ejemplo República Checa, ya han anunciado que durante unos meses los autónomos no van a tener que pagar la seguridad social. Por cierto, que ya podrían tomar nota los políticos españoles, ¿verdad? En conclusión, la factura del coronavirus va a ser muy pero que muy cara, y la pregunta es, ¿cómo se va a pagar? Pues muy sencillo, con deuda. Los gobiernos de todo el planeta tendrán que sacar montones de bonos de deuda al mercado. Y aquí en Europa han vuelto a sacar del cajón una vieja idea, los eurobonos, ahora conocidos como coronabonos. En lugar de que cada país saque sus propios bonos de deuda, Europa sacaría un megabono que englobaría a todos los miembros de la eurozona. Como os podéis imaginar, España e Italia están deseando que ocurra algo así. Sin embargo, no todos los países están de acuerdo. ¡Atentos! Los alemanes y los holandeses bloquean los coronabonos de la Unión Europea en una conferencia europea. Y ya sé lo que estaréis pensando, especialmente si veis este vídeo desde España. Esta película ya la hemos visto. Esto es un nuevo capítulo más de la historia norte de Europa contra sur de Europa. Los países del norte son partidarios de la austeridad y los países del sur son partidarios de gastar dinero como si no existiera mañana. De nuevo, volvemos a la tensión dentro de Europa y creedme, no hablamos de palabras vacías. Sin ir más lejos, el primer ministro de Portugal ha dicho ya que la postura de Holanda es
repugnante, y los medios españoles ya han empezado a cargar sus tintas contra Países Bajos y Alemania. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿realmente estamos hablando de solidaridad? ¿De verdad Holanda y Alemania son los malos en esta película? ¿Hasta qué punto los eurobonos o los coronabonos son una buena solución para la coronacrisis? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Nuevos desafíos, viejas recetas. La crisis financiera de 2008 se saldó con una crisis de deuda. Por aquel entonces, Portugal, Italia, Grecia y España necesitaban pedir préstamos. Y sí, los pongo en este orden porque la prensa internacional llamaba a estos países los PIGS. No porque fueran unos cerdos, sino porque era P de Portugal, I de Italia, G de Grecia y S de Spain. Pues bien, los PIGS necesitaban dinero. ¿Y qué hace un país cuando quiere pedir dinero prestado? Bien, lo más normal es emitir bonos de deuda en el mercado, es decir, que tú, como inversor, compras un papelito que dice que España, o el país de turno, te devolverá lo que has pagado con un interés. ¿El problema? Pues que hay países que no devuelven esas deudas. Y creedme, si una empresa os debe dinero, tenéis un problema, pero si el que os debe dinero es un estado, ya podéis empezar a rezar. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. Los inversores se preparan para tener pérdidas en las conversaciones de la deuda argentina. Exacto, miles de inversores que prestaron dinero a Argentina dan por hecho que han perdido toda su inversión. Y los que se atreven a reclamar lo que les deben corren el riesgo de que les llamen fondos buitres, terroristas financieros y muchas otras lindezas. En este caso diríamos que Argentina tiene un alto riesgo de impago. ¿Y qué pasa cuando un país tiene un alto riesgo de impago? Pues que tiene que pagar más intereses por la deuda. En otras palabras, yo no me fío de que tú me vas a devolver lo que te he prestado, pero si me prometes que me vas a devolver mucho más de lo que te he dejado, a lo mejor me planteo correr el riesgo. Eso explica que el bono de deuda argentina a 10 años tenga un interés del 30%, mientras que el de Alemania tenga, atentos, un menos 0,37%. Y sí, habéis oído bien, si prestáis dinero a Alemania en estos momentos, no solo no os dan interés, sino que tenéis que pagarles vosotros. ¿Y todo esto por qué? Pues porque todo el mundo se fía de que Alemania devolverá sus deudas. Y diréis, ¿y cómo se mide el riesgo de un país? Es más, ¿quién mide el riesgo de impago? Pues el riesgo de impago lo miden empresas especializadas, las llamadas agencias de calificación. Principalmente hay tres: Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Estas agencias estudian los libros de cuentas de un país, su estructura económica, las empresas y ven cómo de posible es que devuelvan las deudas. Pues bien, tras la crisis de 2008, países como España tenían déficits enormes. Eso significa que el gobierno estaba gastando mucho más de lo que ingresaba en impuestos. A esto hay que sumarle el paro, problemas estructurales y corrupción. En otras palabras, España tenía un riesgo de impago muy alto. ¿Y esto qué significa? Pues unos intereses de la deuda altísimos. Para que os hagáis una idea, en España todavía, hoy en día, los intereses de la deuda son la tercera partida más grande de los presupuestos del Estado. En otras palabras, que si no eres Alemania, Países Bajos, Finlandia o un país muy solvente, pedir dinero prestado puede salirte muy pero que muy caro. Pero esperad un momento porque hay otra alternativa. Sí. En lugar de sacar bonos de deuda al mercado, podemos pedirle prestado a un amigo. En este caso el amigo es la Unión Europea. Sí, amigos de VisualPolitik, hablamos del temido rescate financiero. Un rescate financiero es básicamente un préstamo con intereses muy bajos. Y diréis, ¿y dónde está la trampa? ¿Por qué decimos que es tan temido? Pues porque sí, el coste económico es muy bajo, pero el coste político es altísimo. Básicamente, cuando la Unión Europea te rescata, dice, vale, yo te dejo el dinero, pero voy a controlar lo que haces con él porque no me fío un pelo de ti. Y creedme, en aquellos años Europa tenía muchas razones para no fiarse de los PIGS. Y hombre, aquí creo que nadie me puede acusar a mí de tener ningún prejuicio contra España, más que nada porque soy español. Pero es que hay cosas que si se las cuentas a un cura le crece la sotana. Por ejemplo, mientras España estaba pasando por su peor crisis económica, Madrid se presentaba como candidata a celebrar los Juegos Olímpicos. Eso por no hablar de todos los casos de corrupción, empresas con privilegios y un largo etcétera. En otras palabras, que lo último
último que querían los políticos españoles, tanto los de izquierdas como los de derechas, es que llegaran unos señores de Bruselas a revisarles las cuentas. Por estos años es cuando se acuñó la expresión «los hombres de negro». Los hombres de negro eran esos malvados burócratas europeos que venían a decirle a los pobres políticos españoles lo que tenían que hacer. Y entonces es cuando la Comisión Europea, apoyada por España e Italia, sacó la idea del siglo. Vamos, la ideaca. La Comisión Europea propone eurobonos como un arma contra la crisis. En otras palabras, los inversores no querían prestar a los PIGS porque no se fiaban de ellos, pero sí querían prestar a Alemania y a los países solventes. Los eurobonos serían un bono que combinaría la deuda de países solventes con deuda de países no solventes, es decir, era una forma de esconder deuda mala y deuda buena en un mismo paquete. Pensadlo por un momento, si eres un país insolvente, los eurobonos son lo mejor de ambos mundos. Apenas pagas intereses económicos y apenas tienen coste político. Todos son ventajas. ¿El problema? Pues el problema es que los eurobonos son el mismo mecanismo que llevó a la crisis de 2008. Es decir, esa idea de esconder deuda buena con deuda mala en un mismo paquete a ver si cuela y los inversores te lo compran, es lo mismo que hicieron los bancos en los años 2000. Y eso es lo mismo que generó la crisis financiera. Pero no solo eso, imaginad que un inversor compra un eurobono y resulta, vamos a poner, que muchos países europeos no quieren o no pueden devolver esa deuda. ¿Quién terminaría pagando por todos? Exacto, los países más solventes. Todo esto explica que cuando Bruselas propuso esto de los eurobonos, Alemania, Países Bajos y Finlandia dijeron... ¡Eurobonos! ¡Eurobonos!, dice el colega, ¡que nos la quieren colar y se cree que somos idiotas! Anda, mira, toma un sugus y anda por ahí a cagar a la vía, ¿vale? Sin embargo, la situación ha cambiado. Estamos en plena crisis del coronavirus y el fantasma de los eurobonos vuelve a sonar en Bruselas. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Salvar la economía o salvar tu gobierno? El coronavirus se parece a la crisis de 2008 en una cosa. Ha golpeado a todos los países del mundo, eso es cierto, pero también es cierto que cada uno ha reaccionado de formas muy distintas. En el momento en el que hacemos este vídeo, Alemania tiene 57.000 infectados y 422 muertos. España, sin embargo, 73.000 casos y casi 6.000 muertos. Luxemburgo tiene la cifra más alta de infectados per cápita y, sin embargo, no solo no tienen los hospitales colapsados, sino que ya están aceptando enfermos del norte de Francia. Y no es una cuestión de ser más o menos rico. Por ejemplo, República Checa o Polonia son más pobres que España o Italia y, sin embargo, están enfrentando esta crisis con apenas muertos. Por supuesto, no sabemos lo que puede pasar en unos días, pero a día de hoy parece razonable pensar que España o Italia están haciendo algo mal. Muy mal. Pero de eso ya hablamos hace un par de días en VisualPolitik y no vamos a repetirlo. Lo cierto es que, al igual que la crisis de 2008, la crisis del coronavirus se va a saldar con enormes cantidades de deuda. Cae el Producto Interior Bruto, cae la recaudación fiscal y sube el gasto público. Todos los estados de Europa van a tener que emitir deuda. Y aquí, en este momento, es donde entra Bruselas al rescate. El Banco Central Europeo anuncia un programa de compras de 750.000 millones de euros para la emergencia de la pandemia. Y de nuevo, hablamos de un rescate con intereses económicos bajos, pero un coste político muy alto. Y aquí es donde entramos en la parte más ideológica de esta historia, porque veréis, tanto España como Italia han disparado su gasto público en los últimos años. En el caso de España, el gobierno es una coalición de socialistas con Podemos. Podemos, para quien no lo sepa, es un partido político que surgió en el año 2014 para oponerse a las condiciones que ponía Europa cuando rescató a España. Es decir, que si estaban en contra de los hombres de negro, es muy difícil pensar que vayan a recibirles con los brazos abiertos ahora mismo. En otras palabras, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se puede enfrentar a un dilema muy difícil. O cambia de socios de gobierno o convoca nuevas elecciones. Lo primero sería muy difícil. Lo
Lo segundo sería arriesgarse a perder el gobierno, y algo parecido pasa en Italia. En este caso tenemos un gobierno del Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas es otro partido político que surgió ex profeso para oponerse a las condiciones que imponía Europa cuando rescató Italia. Es decir, que estaban en contra de los hombres de negro y es muy difícil imaginarles recibiéndoles con los brazos abiertos ahora mismo. Dicho de otra forma, que lo más probable es que tanto España como Italia tuvieran que convocar nuevas elecciones. Y claro, visto cómo han gestionado la crisis del coronavirus, es muy fácil que ambos gobiernos perdieran las elecciones. Así que la única solución políticamente viable que les queda es esta. Los coronabonos podrían rescatar y unir a toda Europa. En otras palabras, que tanto el gobierno de España como el de Italia no quieren tener que rendir cuentas a Europa, quieren ayuda sin compromisos de ningún tipo, y así es como llegamos a esa tensa videoconferencia europea. En el periódico El País hay una transcripción de algunos de los momentos más duros. Ahí podemos ver cómo España proponía los coronabonos como la única solución, y Merkel, en un tono muy conciliador, decía lo siguiente. El mecanismo de rescate es un instrumento muy bueno. Al final es el que te va a ayudar. No seas tan crítico. Si lo que estás esperando son los coronabonos, no van a llegar nunca. Mi parlamento no lo aceptaría. Estáis generando expectativas que no se van a cumplir y lanzando mensajes de división. Angela Merkel, canciller alemana. Por supuesto que hay dos formas de ver esta discusión. La prensa española ya lo está empezando a vender como el norte de Europa que no quiere ayudar al sur. Sin embargo, hay otra forma de verlo. Podríamos decir que tanto España como Italia no quieren verse obligados a tener que convocar nuevas elecciones y están dispuestos a lo que sea para evitarlo. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que España e Italia deberían aceptar la ayuda de Europa, aunque eso signifique que tengan que hacer nuevas elecciones? ¿Qué es más importante? ¿Salvar objetivos económicos o salvar objetivos políticos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Por cierto, que si os interesa podéis echar un vistazo a este otro vídeo donde se explica muy bien lo que se está haciendo en la Unión Europea para luchar contra el coronavirus. Alemania envió 1 millón de mascarillas a Italia, Francia hizo lo mismo y además añadió 20.000 trajes de protección. Austria, por su parte, donó 1,6 millones de mascarillas a Italia. Es un vídeo del canal de mi amigo Karim Halal, que ya ha salido alguna vez por aquí, seguramente algunos le conozcáis, y de verdad que merece mucho la pena porque está muy bien documentado. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.